Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano, Percy Rodríguez y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global en nuestra transmisión número 62, donde les acompañamos Gerald Solano y Percy Rodríguez. Hoy con un programa especial en el cual tenemos el honor de que nos acompañe el señor Angelino Garzón, excelentísimo embajador de la República de Colombia en Costa Rica, con quien estaremos hablando en unos minutos. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Gerald, encantado de saludarte. Hoy tenemos pues un invitado de lujo, una persona con muchísima trayectoria que nos va a hablar sobre un problema que nos tiene a todos muy preocupados. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué sucede en ese amigo país que en este momento pues tiene alguna población que está muy preocupada también, que se está manifestando y en donde hay en estos días precisamente varias mesas de negociaciones que se han tratado de plantear para poder conocer este tema. Sin más, me permito presentarles a nuestro invitado. Primero lo voy a introducir, después se los voy a presentar. Don Angelino Garzón nació en Buga en 1946, es un activista político colombiano, fue ministro de Trabajo y Seguridad Social entre el año 2000 y el año 2002, gobernador del Valle de Cauca, precisamente uno de los lugares en Cali donde han estado los centros de las manifestaciones. Esto fue en el año 2004-2007 y ni más ni menos fue vicepresidente de la República de Colombia entre el año 2010 y el año 2014. Bueno, ¿qué podemos decir del señor embajador de Colombia en Costa Rica? Que ha sido una persona que ha pasado por muchísimos cargos públicos, que tiene una enorme trayectoria en temas de su país y que por supuesto vamos a estar hablando de él en el transcurso de esta entrevista. Nos interesa comentarles además que fue embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra entre el año 1909, entre el 2009 y el año 2010, y que además entre su experiencia estuvo la fundación, la creación de una de las centrales unitarias sindicales que tienen o han tenido muchísima fuerza en ese país, y nos interesa conocer sus comentarios, su punto de vista sobre lo que está pasando en Colombia. Señor embajador, un gusto tenerlo con nosotros en este programa. Perchi, muchas gracias por la invitación. También mi saludo fraternal para Yela, para todo el equipo aquí del programa Pulso Global de Radio Costa Rica, y también mi saludo para las autoridades costarricenses y para la población de Costa Rica, tanto en la que vive en la parte urbana como en la que vive en la parte rural. Y también, como sé que muchas personas en Colombia se están enlazando, porque nosotros le mandamos los links, pues también quiero saludar de manera muy especial a la población colombiana, tanto la residente en Costa Rica como la residente en Colombia. Quisiéramos también queremos agregar que el señor embajador ha sido
constituyente, ha sido diputado constituyente. En las elecciones, fue electo en las elecciones del 9 de diciembre de 1990 y fue parte de la constituyente entre el 4 de febrero del año 91 y el 4 de julio de ese año. Y lo que queremos decir es que ni más ni menos tenemos acá a una de las personas constituyentes que emitieron por consenso histórico la constitución política de Colombia que se encuentra actualmente vigente. Esto es importante decirlo porque podemos comprender que estamos ante uno de los fundadores, si se quiere, del Estado moderno, de la constitución política vigente. Don Gerald. Sí, bienvenido, señor embajador, de nuevo, y gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes por estar a través del Facebook Live y por Radio Costa Rica 930 AM. Embajador, por supuesto que hay mucha tensión, ¿verdad?, en este momento sobre lo que está pasando en Colombia. Nos llega mucha información por medio de distintos cables, por diferentes medios de comunicación, y tras las protestas convocadas desde el 28 de abril de este año, ¿cuál es la situación actual que se vive en Colombia? ¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre estas protestas? Mire, Yela, primero decirle que al agradecerle que ustedes me inviten a esta entrevista, quiero decirles que yo les voy a decir mi verdad, que ustedes pueden comprobar luego si yo les he dicho mentiras, y anotándoles que mi verdad no necesariamente tiene que ser la verdad de ustedes o la verdad de los oyentes, pero yo trataré de decirles mi verdad, porque tengo como principio de vida no decir mentiras. Además me quedaría muy feo decir mentiras cuando voy a cumplir 75 años de edad. Y yo creo que una gran reflexión que tenemos que hacernos a nivel de los medios de comunicación, a nivel de los asuntos del Estado y en las relaciones de la población, es el tema de mentiras y verdades. Porque muchas veces se dicen mentiras como verdades para causar daño. Y obviamente que se pregunta, lo que tengo que decirles es que de pronto el señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque, por hacerlo mejor, no lo hizo bien, que fue presentar un proyecto de reforma tributaria para tratar de cubrir el hueco fiscal por todo este tema de la pandemia en la lucha contra el coronavirus. Y entonces eso generó unas protestas de la población, de muy diversos sectores de la población, que empezaron el 28 de abril, que ha generado una situación anormal en Colombia, que ha generado gente muerta desafortunadamente, gente herida a nivel de los policías, a nivel de gente que protesta, y vuelvo y le repito, una situación muy dolorosa. Afortunadamente, el presidente Iván Duque tomó la decisión de retirar el proyecto de reforma tributaria, de convocar a los diferentes sectores políticos de Colombia a conversar sobre qué medidas se deben de hacer en materia de austeridad del gasto público. Y yo quiero decirle una cosa muy a nivel de reflexión personal. Yo creo que es importante que el presidente esté reivindicando la bandera del diálogo social como una manera de procurar soluciones con la gente. Pero cuando hay algunas dificultades económicas a nivel de la economía familiar o a nivel del Estado, lo primero que hay que hacer es no descargar las dificultades en la gente o en la familia, si es en el caso de la familia. Uno no puede pretender descargar las dificultades económicas que tenga en la familia en el resto de la familia, porque eso no deja de tener problemas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es recortar gastos.
gastos que uno puede tener a nivel familiar o a nivel del Estado. Gastos que no son prioritarios. Claro que alguna gente muy hábilmente dice que son prioritarios. No, mire, cuando alguien le diga en el Estado que esto es urgente, partan de que eso no es urgente. O sea, no todo lo urgente es prioritario. Y entonces lo prioritario en el Estado tienen que ser las inversiones que se hagan en educación, en cultura, en salud, en recreación de los niños y las niñas, de los adultos mayores, o también en materia deportiva y en materia cultural. Señor embajador, claro, hay mucha preocupación y quisiéramos preguntarle por las causas. ¿Cuáles son las causas que llevan a parte de la población colombiana a manifestarse en las protestas a partir del 28 de abril del 2021? Algunos indican que son múltiples factores, pero sobresale el tema tributario, el tema en un contexto de desempleo. Pues mire, yo no voy a meterme aquí en un debate si esto es conspiraciones externas. No, yo parto de que nosotros en Colombia tenemos una situación de inequidad social muy marcada, porque aguantar hambre es muy duro. Yo viví cuando niño una situación difícil y cuando joven también tuve una situación difícil y por lo tanto sé lo que es aguantar hambre, sé lo que es cuando uno está niño tener que trabajar o tener que sacrificar muchos deseos que uno quisiera tener. Yo, por ejemplo, no me recuerdo cuando era niño haber pasado unas vacaciones. No, nunca me recuerdo eso. Y a veces iba a estudiar a la escuela con un café negro. Tenía eso sí una mamá que era vendedora de plaza de mercado, con 4 hijos, era madre soltera, era mamá y papá para nosotros. Y recuerdo que ella nunca nos dejó aguantar hambre. Así fuera un café o un agua de panela, como dicen aquí, un agua de tapa dulce, algo comíamos en el día. Pero obviamente que yo sentía que frente a otros niños que iban a estudiar conmigo, mis condiciones alimentarias eran muy deficientes. Entonces, yo creo que hay una situación de inequidad social muy marcada en Colombia que hay que tratar de resolverla positivamente, o sea, hay que ceder. En la sociedad colombiana, como en muchos países de América Latina, hay que ceder. Tiene que ceder el Estado, tienen que ceder la gente con más ingresos. Hay que ceder para que la gente pueda vivir más segura y más y mejor. Alguna gente cree que la seguridad es un tema de tener más policías y soldados. No, hay que tener más policías y soldados, claro. Pero el tema de la seguridad es fundamentalmente que la gente pueda vivir mejor. Y hay que ser para no perderlo todo. Alguna gente es demasiado egoísta. Alguna gente cree que ellos como que aspiran a ser los más ricos del cementerio. Y eso no es así. Yo creo que hay que ceder. Y creo que en el caso colombiano un tema importante sería, el presidente es consciente de eso, que se formen por lo menos en 300 municipios mesas locales de diálogo social y negociación con los alcaldes que son la primera autoridad municipal, con delegados de los gobiernos regionales, con delegados del gobierno nacional y con voceros de las comunidades, inclusive de mucha gente que está protestando, sobre todo los jóvenes. O sea, tenemos que escucharnos más. Yo creo que el diálogo social tiene que ser para escucharnos más y procurar soluciones a los problemas. Entonces yo creo que el principal factor del descontento en Colombia y en muchos países de América Latina es la inequidad. Y a eso agréguele que necesitamos encontrar mecanismos de más espacios democráticos.
Y creo que el principal espacio es escuchar a la gente, tratar de colocarnos en el pellejo de los otros. Porque aquí hay que distinguir entre lo injusto de lo justo y lo justo. O sea, yo no necesito ser mujer para saber el tema de los derechos de las mujeres. Yo no necesito ser gay para saber el tema de los derechos de la población LGTBI. Yo no necesito ser negro para saber el tema de los derechos de los negros. No necesito ser indígena para saber el derecho de los indígenas. No necesito estar desempleado para saber el derecho y los anhelos de la gente que está desempleada. Entonces, la construcción de democracia también radica en que nosotros distingamos lo injusto de lo justo. Lo justo es saber que las personas tienen derechos. Las personas son sujetos de derechos. Y que por lo tanto en el Estado tenemos que dar ejemplo. Porque el mejor maestro del ejemplo, dice el dicho popular. En el Estado tenemos que tener cero tolerancia con la corrupción, cero tolerancia con la violencia, y tenemos que también tener una política de austeridad. La austeridad debe ser un principio de vida de uno en la familia y en el Estado. Porque usted no puede tener un Estado derrochón o un Estado corrupto, porque eso también desestabiliza la democracia y estimula la violencia. Así es, gracias señor embajador. Saludamos a todos los que nos están enviando sus comentarios y saludos. Nos saluda Leri Mora, dice buenas noches. Janet Valverde, buenas noches. Saludos, buenas noches a Costa Rica. Incluso nos saluda Marta Silva, dice saludos desde Cúcuta, Colombia. Entonces sí nos están escuchando, embajador, desde Colombia. Embajador, qué interesante. Yo en una entrevista la semana pasada en otro medio decía que cuando la clase política, ¿verdad?, se separa de escuchar a la sociedad, ¿verdad?, de escuchar las necesidades de la sociedad, es donde pareciera que a la sociedad le queda estos temas de protesta social, ¿verdad? Es decir, cuando se siente como huérfano por la clase política. Y se hablan algunos, ¿verdad?, análisis referentes a los temas de Colombia, ¿verdad?, que el presidente Duque enfrenta prácticamente 3 crisis, ¿verdad? Una crisis económica importante, como usted la menciona, la crisis sanitaria, ¿verdad?, producto de la COVID-19, y que pareciera que con la protesta hay algún tipo, digamos, de crisis en términos de la representatividad, y que había una expectativa de qué podría pasar eventualmente con ello. Sin embargo, como usted bien señala, estos contextos conllevan a esa escucha, ¿verdad?, a buscar la austeridad, a buscar disminuir la inequidad y la desigualdad. Entonces, en ese espacio, en ese contexto, embajador, podríamos nosotros conocer en qué estado están las negociaciones. Sabemos que han habido algunos acercamientos, algún diálogo inicial entre el gobierno y los sectores, buscando ese acercamiento que, como usted bien señala, en democracia es necesaria para no ponerla, digamos, en peligro. Mire, personalmente, yo siempre estaré estimulando que hayan servidores públicos que escuchen más a la gente. Y obviamente que en el caso particular de Colombia, defiendo que haya diálogo social por difícil que sea la situación, que haya diálogo social entre el gobierno y los diferentes voceros y voceras de las protestas sociales. Por ejemplo, yo valoro mucho que el presidente Iván Duque haya invitado al Comité Nacional de Paro a dialogar y haya aceptado incluso que ese diálogo sea una especie de negociación para construir acuerdos. Ahora, hoy se realizó la segunda reunión, la primera fue ayer, la segunda fue hoy. Hasta ahora no han podido construir el primer acuerdo. Obviamente que los del Comité Nacional de Paro plantean unas reivindicaciones, el gobierno nacional plantea otros criterios, pero mientras estén dialogando es posible construir un acuerdo.
Los acuerdos no se construyen con el silencio, se construyen hablando. La diferencia que tenemos los seres humanos con el resto de los animales es el diálogo. Y este don divino que nos dio Dios, que se llama la lengua, es para entendernos. Y dialogando uno se entiende. Y obviamente que yo sí creo que la crisis económica requiere medidas de austeridad a todo nivel, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Se necesita más austeridad. Se necesita reducir el gasto público. No reduciendo salarios, sino a veces reduciendo cargos innecesarios. Y entonces se necesita más austeridad. Y se necesita una política de cero tolerancia con la corrupción. O sea, el Estado no puede ser la vaquita lechera de algunos personajes, ni mucho menos. Y lo otro es que con esto de la lucha contra el coronavirus, que es una lucha global, primero necesitamos invertir más en la investigación. Invertir más para que haya más vacunas, para que haya más medicamentos. Mire, el coronavirus nos ha enseñado, esta pandemia, de que usted puede tener todas las armas más sofisticadas y eso no sirve para nada. No, usted no puede combatir el coronavirus ni con cohetes ni con armas atómicas. El coronavirus lo combatimos con investigación, con más inversión en la ciencia médica. Necesitamos que más gente vaya a la ciencia médica. O sea, hoy necesitamos invertir más en salud. Y eso significa también hoy tener que los trabajadores de la salud, desde los altamente calificados como son los médicos, hasta el personal paramédico, pueda tener condiciones de vida mejores. Más estabilidad laboral, mejores salarios, mejores prestaciones sociales. Y también eso significa que podamos escuchar más a los sectores relacionados con la sanidad pública. La sanidad pública tiene que volverse una prioridad en todo Estado y tiene que volverse una prioridad de la democracia. Hoy la lucha por la democracia pasa por tener buenos sistemas de salud y se necesita fortalecer las alianzas públicas privadas, pero al sector de la salud privada hay que decirle, miren, la salud no puede ser un negocio. La salud, como la educación, es un servicio y por lo tanto necesitamos mayores compromisos en materia de tener un mejor sistema de salud para la población. Y en estas relaciones internacionales entre los estados necesitamos más mecanismos de cooperación en materia del conocimiento, en materia de los medicamentos. Y necesitamos una política de rebajar costos en materia de los medicamentos. Es que hay unos medicamentos que son muy costosos. Y entonces los medicamentos no pueden ser el gran negocio de empresas transnacionales o de algunas personas que se aprovechan de las necesidades de la gente. Y obviamente que la mejor forma de representatividad democrática es que el Estado pueda escuchar a la gente. Cuando yo fui gobernador del Valle del Cauca, yo tenía una política que iba a cada municipio de los 42 que tiene el Valle del Cauca. El Valle del Cauca es un departamento con una población de 4,5 millones de habitantes. Tiene el mar Pacífico, tiene 2 cadenas de montañas y tiene 42 municipios bastante organizados, pues la capital es Cali. Y yo tenía una política de ir a dialogar con la población, con presencia del alcalde, presencia de algunos dirigentes políticos. Yo les decía, no, yo no tengo problema que ustedes me acompañen, pero sobre la base que no vamos a hacer política a costillas de las necesidades de la gente. Y escuchaba y pactaba con la gente cómo fortalecer
los temas educativos, como fortalecer los temas de salud, programas como los desayunos escolares. Es decir, se puede administrar bien un país, se puede administrar bien una región en medio de las necesidades económicas. No somos países ricos. Es que yo creo que vamos a tener que enseñarnos a pensar como gente pobre para poder vivir muchas veces como ricos. Y una manera de pensar como gente pobre es que los gastos nunca pueden ser superiores a los ingresos. Vea, Percy Oyela, si ustedes en su casa permiten que los gastos sean superiores a los ingresos que ustedes tienen, comienzan a haber problemas en la familia. Y hay que procurar siempre que los gastos no sean superiores a los ingresos. Esa es la responsabilidad hoy de los gobernantes. Y claro, eso a veces usted tiene que enfrentarse contra ciertas políticas que no colocan en el centro. La base de la democracia es el ser humano. No son las cosas materiales, es el ser humano. Y los seres humanos son seres vivientes, son seres pensantes. Y obviamente que todo ser humano tiene que respetar la vida humana y también la vida del resto de las especies. Estamos transmitiendo en vivo a través de las plataformas de Facebook Live y de Radio Costa Rica. Estamos hoy con un invitado muy especial, el señor Angelino Garzón, embajador de Colombia en Costa Rica, y que nos está hablando sobre un tema totalmente pertinente, que nos preocupa, que es qué está sucediendo en Costa Rica. Bueno, queremos mandar un saludo para Miguel Ángel Díaz, que nos dice un abrazo desde México, siempre temas interesantes y muy buenos invitados. Marta Silva nos dice totalmente de acuerdo con el doctor Angelino, mayor inversión en salud, investigación científica y educación, así como cero tolerancia para la corrupción y austeridad en el gasto público, perdón. Bueno, hoy, sin duda alguna, este tema nos convoca. Yo quisiera preguntarle, embajador, usted fue gobernador en el Valle del Cauca entre el 2004 y 2007, y curiosamente es ahí donde está en Cali la sede de el epicentro de las manifestaciones. Yo quisiera consultarle, siendo que usted pues fue gobernador en esa región, ¿por qué en Cali se han concentrado estas manifestaciones o el epicentro de estas manifestaciones? No, Cali es una expresión del descontento, porque Cali es una ciudad con una historia de rebeldía muy grande, de rebeldía cívica. Y por lo tanto, también Cali es una expresión de exclusión social muy grande. Cali, después de Salvador Bahía, es la segunda ciudad de América Latina y del Caribe con la mayor población afrodescendiente. Y obviamente que tenemos muchos jóvenes en Cali que no pudieron seguir estudiando porque no tienen recursos para ello. Y entonces yo sí creo que en Cali necesitamos que exista una mesa local en Cali presidida por el señor alcalde de Cali, voceros de representantes del gobierno departamental del Valle del Cauca y también del gobierno nacional, con voceros de esas protestas sociales. Muchos de ellos son jóvenes de las barriadas populares, para ver cómo se puede construir acuerdos particulares para Cali. Yo creo que no podemos quedarnos en la narración del conflicto ni en el remolino de los hechos violentos que han pasado, que como le digo son dolorosos, donde han habido hechos condenables de parte y parte, han habido hechos condenables como actos de vandalismo
y han habido hechos condenables como de pronto exceso de la fuerza pública. Y todo eso se tiene que investigar. Para eso están las autoridades judiciales, para investigar eso. Y el que haya cometido errores, pues tiene que responder ante la justicia, sean de las fuerzas institucionales, de las Fuerzas Armadas o de Policía, o sea también de la población civil. O sea, es la cero tolerancia con el delito. Y en ese sentido me parece que lo más importante no es quedarnos constatando un problema, sino tratar de comenzar la solución del problema. Y yo creo que si fortalecemos una mesa local de diálogo social y negociación en Cali, no solamente podemos escuchar a la gente, sino que podemos encontrar mecanismos de solución. Soluciones donde todos tenemos que aportar. Tiene que aportar el gobierno municipal, tiene que aportar el gobierno departamental, el gobierno nacional, sectores empresariales de Cali. Cali el Valle del Cauca es una de las regiones con mejor tejido empresarial colombiano. Y gente muy rica que existe en el Valle del Cauca tienen que aportar. Y obviamente que eso significa también en el Valle del Cauca la cero tolerancia con la violencia, la cero tolerancia con la corrupción. Hay que tener estados más austeros y también procurar mecanismos de mayor inversión en materia educativa y en materia de salud. Estamos hablando, el Valle del Cauca es un departamento con una gran institucionalidad educativa y tiene una gran institucionalidad en materia sanitaria. Pues hay que fortalecer eso. Y entonces hay que procurar que los muchachos vayan a la educación y hay que procurar también mecanismos en favor de las personas mayores de 60 años. Aquí, y la experiencia de Chile lo está demostrando, aquí necesitamos ampliar la cobertura pensional para las personas mayores de 60 años. Yo creo que este sistema de fondos privados de pensiones está haciendo crisis y necesitamos que los fondos privados de pensiones contribuyan a la cobertura pensional en Colombia y en América Latina, porque una persona mayor de 60 años muy difícilmente consigue trabajo. Entonces hay que procurar mecanismos de cobertura pensional que se pueden resolver. Usted, por ejemplo, una persona que haya cotizado 100, 200 semanas, no alcanza una pensión. Usted puede reconocerle una pensión mínima y de esa pensión mínima comenzar a descontarle mensualmente para pagar las semanas que dejó de cotizar y para los servicios de salud. O sea, después de que exista voluntad, se pueden encontrar soluciones. Si no existe voluntad, usted todo lo complica y no resuelve absolutamente nada. En el Estado los gobernantes están para ayudar a resolver problemas. El buen gobernante es el que procura resolver problemas, no el que está para enredar todo, como un culebrero, ¿no, señor? Gracias, embajador. Embajador, se habla de que estas protestas del 2021 están relacionadas con las convocadas el 4 de noviembre del 2019 por los líderes de la oposición. ¿Será esto así o no? En aquella ocasión se dijo que entre los motivos estaban las políticas económicas del gobierno del presidente Iván Duque, así como el manejo de los acuerdos de paz con las FARC-EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército del Pueblo. Recordamos que en ese momento hubo muerte de varios dirigentes sociales, campesinos, indígenas, exguerrilleros, que agravó la situación. ¿Podría decirse que estas protestas del 2021 tienen alguna relación con las del 2019? Pues están relacionadas. Yo incluso fui nombrado por el presidente Iván Duque, o fui invitado para que estuviera en representación del gobierno en las mesas de negociación del 2021, del 2019. Recuerdo que nos reunimos 6 veces. El actual ministro de Defensa, Diego Molano, y yo, en nombre del presidente Iván Duque, con el comité de paro,
Y por un problema semántico no pudimos profundizar en la construcción de acuerdos, porque el gobierno hablaba de mesas de diálogo social y los voceros del Comité de Paro en el 2019 hablaban de mesa de negociación. Yo les decía, mire muchachos, hombre, el diálogo social conduce a una negociación, conduce a acuerdos, porque el diálogo social no es para echar carreta, como se dice popularmente, ni para votar corriente. El diálogo social es para construir acuerdos. Pero no fue posible. Había mucha desconfianza y todas las cosas. De todas maneras, pues no se resolvieron los problemas en el 2019. Vino luego todo este tema de la pandemia del coronavirus. Y obviamente que muchos de los temas que hoy salen en estas protestas vienen acumulados, no solamente desde el 2019, vienen acumulados históricamente en Colombia. O sea, el presidente Iván Duque, que empezó su gobierno el 7 de agosto del 2018, él heredó un país, no un país de las grandes democracias, un país con muchos conflictos de desigualdad social, de falta de democracia en nuestro país, un país con muchas manifestaciones de corrupción. Él ha tenido una voluntad política a ver cómo puede resolver eso, pero creo que a él le tocó heredar una situación difícil, que es lo que hereda a todos los gobernantes en los países de América Latina. Uno no hereda países altamente desarrollados, sino que lo que los gobernantes heredan son problemas. Y obviamente que los problemas hay que buscarle solución. Yo personalmente creo que hay que procurar soluciones a partir del diálogo social. Y personalmente creo que ese diálogo debe hacerse a nivel de cada municipio. Embajador, usted ha sido, no sé si... Pero mire, pero volver a la otra pregunta de Yela del acuerdo de paz. No, el presidente Juan Manuel Santos, en el periodo en que él fue presidente, estoy hablando del 2000, porque él fue reelecto, del 2010 al 2018, él fue presidente 2 veces de Colombia. En el primer periodo incluso yo fui su fórmula vicepresidencial. En el segundo periodo ya no fui yo como fórmula vicepresidencial. Él firmó unos acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en el año 2016. Y obviamente que él firmó unos acuerdos, pero quien heredó el desarrollo de esos acuerdos de paz fue el presidente Iván Duque. Porque es que un gobernante hereda un Estado, y el Estado con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y obviamente que yo creo que este tema de la disidencia de las FARC, que está muy activa militarmente en Colombia, son un factor negativo para ese acuerdo de paz con las FARC. Y también la intolerancia de algunos sectores son un factor negativo. Pero hay cosas que son responsabilidad ética de los grupos armados ilegales. Por ejemplo, los grupos armados ilegales en Colombia tienen la responsabilidad de poner en libertad a los secuestrados, de cesar la práctica del secuestro y de las acciones violentas. Y yo creo que los firmantes del acuerdo de paz sin volverse incondicionales del gobierno, de eso no se trata. Sí deberían ser más críticos, me parece a mí, frente a los diversos hechos de violencia y frente a cualquier manifestación de violencia. Porque no hay violencia buena o violencia mala. Todas las violencias son malas y son contrarias a la democracia,
como no hay corrupción buena o corrupción mala, no, toda la corrupción son contrarias a la democracia y estimulan la violencia. Gracias, embajador. Embajador, usted ha sido dirigente sindical en diversas ocasiones, fue secretario de la Central Unitaria de Trabajadores, secretario fundador. Entiendo que es hoy en día la central más numerosa, el sindicato o la organización sindical más numerosa de Colombia. Numéricamente agrupa más de 700 sindicatos. Luego de ese periodo usted fue asambleísta nacional de la Constituyente, ha sido vicepresidente de la República de Colombia y ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y yo quería preguntarle, usted que ha tenido que negociar con muchísimos sectores, con sectores de muy diversa naturaleza, sin duda alguna, ¿cómo vislumbra usted que se dé una solución a las manifestaciones? ¿Qué se necesita para el diálogo? ¿Cómo se logrará la tranquilidad social en Colombia? Pues mire, yo quiero manifestarle que yo fui dirigente sindical, o sea, miembro de la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que es la central sindical más grande, hasta el mes de junio del año 1992. O sea, palabras más, palabras menos. Eso ya hace 29 años. O sea, hace 29 años yo dejé de ser dirigente sindical. Y ahí todavía tengo algunas personas que, como no es monedita de oro para caerle bien a todos, hay algunas personas que creen que yo dejé el sindicalismo ayer. No, yo dejé de ser dirigente sindical o afiliado a un sindicato desde 1992, o sea, hace 29 años. El día que yo pasé mi renuncia a la dirección de la Central Unitaria, tomé una decisión de vida. La decisión de vida es no afiliarme a ningún sindicato. Y yo sabía que mi condición de sindicalista no me daba para comer, ni me permitía trabajar en empresa. O sea, desde ese entonces yo comencé a defenderme en la vida. Y obviamente que cuando yo voy a la Asamblea Nacional Constituyente, en 1990, era dirigente sindical todavía, pero hoy en las listas de la Alianza Democrática M19 no como sindicalista, sino porque yo respaldé el acuerdo de paz del M19 con el gobierno. E incluso creamos un movimiento civilista que llamaba Alianza Democrática e hicimos un acuerdo político con el M19. Y cuando terminó la constituyente, pues volví a mi actividad sindical en la CUT. Y llegué a la conclusión, un año después, de que yo ya había cumplido mi ciclo sindical. Es que no existe la actividad de sindicato. Yo lo digo con todo respeto, no existe la actividad de sindicalista. Uno tiene que tener una profesión. Y obviamente que yo por eso, casi a los 50 años de edad, tomé la decisión de ir a la universidad a estudiar comunicación social. E incluso alguna gente me tomaba el pelo, me decía, no olvide que el loro viejo no aprendió a hablar. Y entonces pues yo tenía que cumplir con todo mi pensum académico y obtuve el título de comunicador social. Y obviamente que cuando yo comencé a cuando yo acepté el cargo de ministro de Trabajo, yo no tenía que pedirle permiso a ninguna estructura sindical porque yo no pertenecía a ningún sindicato. Y cuando yo fui gobernador electo en el Valle del Cauca, no lo hice en representación de ningún sindicato. Yo defiendo el sindicalismo como institución de la democracia, pero a las personas que a veces incluso me ofenden porque dicen que qué horror que un dirigente sindical tenga este cargo, yo les digo es que yo no
no he utilizado el sindicalismo para tener estos cargos. Yo fui el gobernador del Valle del Cauca por elección popular, me sometí a una elección. Así como salí elegido, hubiera podido perder. Y salí elegido. Y obviamente que en los cargos públicos que he tenido, siempre he defendido el sindicalismo como institución de la democracia. Y he procurado que haya diálogo social. A la pregunta suya, mire, yo aprendí desde que era trabajador en las empresas que la mejor manera de resolver los problemas es dialogando, escuchando las partes. Si uno escucha y trata de ponerse en el zapato de otro, puede encontrar soluciones. Creo que la solución de los problemas en Colombia hay que bajarlos más a la localidad. Esto hay que volverlo menos centralista y más descentralizado. Yo creo que si en Colombia el gobierno nacional y el Comité Nacional de Paro logra implementar un acuerdo para que por lo menos en 300 municipios existan mesas de diálogo social y negociación con voceros del gobierno, con presencia del alcalde de ese municipio, con presencia de delegados de los departamentos de ese municipio, del gobierno nacional y de los diferentes sectores de la población, sectores empresariales, sectores de estudiantes, sectores de agricultores y de mucha gente que está metida en la protesta, creo que podemos encontrar solución a los problemas. Estamos en vivo en Facebook Live de Pulso Global y por Radio Costa Rica 930 AM. En estos últimos minutos conversando hoy con el excelentísimo embajador de la República de Colombia, una conversación muy interesante. Lady Mora dice, muchas gracias por la ilustración, señor embajador. Sin duda el diálogo debe ser la primera línea de acción, los mediadores ecuánimes y con intención de soluciones eficaces y prontas. Hay otra oyente que nos dice que qué se hizo en esa oportunidad, embajador, en el 2019 y en los acuerdos de paz que usted considere que está haciendo falta ahora, que dice sobre todo porque se mencionaba que no había sido, digamos, en este momento, en ese contexto, que esto fuese posible. Y lo uno, tal vez, embajador, con si son las protestas sociales o los logros de estas y cuáles son los deberes para con la población. Miren, hablamos de derechos y deberes. En la democracia, siempre que hablemos de derechos, tenemos que hablar de deberes. Con relación a la población, tenemos que hacer una gran reflexión política. ¿Cuáles son los deberes de las fuerzas militares y de policía? ¿Y cuáles son los deberes de los gobernantes con relación a la población? Pero también cuáles son los deberes de la protesta social. Porque yo, con todo respeto, digo, los bloqueos, los actos de vandalismo van contra la protesta social y van contra la población. Porque los bloqueos a veces no permiten el ingreso de medicamentos, no permiten el ingreso de alimentos y afectan incluso el derecho al trabajo. Entonces, ahora, pero las cosas, los conflictos son para resolverlos. Estoy hablando de que donde existe un conflicto tenemos que saber que hay que tratar de darle solución. Y la mejor manera de resolverlo es dialogando. Es la manera más democrática, más civilizada de resolverlo. Yo no puedo resolver con descalificaciones los conflictos sociales ni los conflictos familiares. Yo quisiera que mis hijos hubieran salido a imagen y semejanza de Angelino o de su mamá. Y no es así. Los muchachos van creciendo y van teniendo sus propios criterios. Y uno tiene que respetar esos criterios. Y no puede resolver los problemas en la casa expulsando a los hijos o a las hijas. O a los nietos. No, tiene que sentarse a dialogar. O sea, ser diferente es un derecho de todo ser humano. Y la manera de resolver las diferencias es dialogando. Eso por lo menos es mi opinión personal. Ese es mi consejo
que yo siempre le doy al presidente Iván Duque y que le haría a cualquier gobernante. Por eso, frente a la petición de algunas personas en Colombia, Angelino, ¿usted por qué no viene a ayudar acá como facilitador? Yo le he dicho que yo no me mando solo. Yo soy el embajador de Colombia en Costa Rica y mi jefe inmediato es el presidente de la República. O sea, yo no puedo andar por la libre, como se dice. Si el presidente Iván Duque me pide el favor que yo le colabore como facilitador en este conflicto, yo con mucho gusto lo hago. Pero yo no puedo tomar iniciativas propias. Creo que en Colombia existen muchas personas del sector empresarial, del sector social, que pueden ayudar en labores facilitadoras. Y obviamente que facilitar no es incendiar. Y uno, obviamente, si quiere ayudar en labores facilitadoras, tiene que invitar a las partes a sentarse a dialogar y a procurar soluciones. Hay que saber ceder. En la búsqueda de soluciones hay que ceder. Yo a veces no puedo pretender que lo mío sea lo único que predomine, ¿no? También tengo que entender al otro. En la solución de los conflictos hay que aprender a ceder y hay que aprender a entender al otro. Yo por eso creo que los del Comité de Paro tienen que aprender a entender las dificultades del gobierno nacional y las prioridades que tiene el gobierno nacional y las dificultades que tienen a veces algunos empresarios para tener sus empresas. O sea, aquí no se trata de quién le impone a quién. Así como yo tengo que entender el tema de las protestas a nivel campesino, a nivel de jóvenes, también tengo que entender las prioridades y las limitaciones que tienen los gobernantes o tienen los sectores empresariales. Pero le reitero, si se sientan a dialogar es posible encontrar soluciones. Hemos visto en los últimos días, realizando investigación para esta entrevista, que incluso algunos diarios, como El País, lo han mencionado usted como un posible negociador. El País de Cali. El País de Cali. Lo han mencionado usted como un negociador para su región, lo que a mí me parecería un muy pertinente negociador. Estamos, me informa producción, por terminar nuestro programa. Yo quisiera pues agradecerle al señor embajador don Angelino Garzón. Ha sido un honor tenerlo en este programa. En realidad hemos disfrutado muchísimo de la conversación y creo que se nos aclara mucho el panorama sobre lo que está sucediendo en Colombia y sobre los procesos de mesas de diálogo y posibles soluciones para ese país. Seguimos con unos amigos que nos saludan, como el señor Fabián Silva, que dice agradecerles tan interesante tema que llama a la conciencia nacional para evitar que en nuestro país ocurra protestas tan crudas como las vividas en Colombia. También Lady Mora nos dice muchas gracias por la ilustración, señor embajador. Sin duda el diálogo debe ser la primera línea de acción, los mediadores ecuánimes y con intención de soluciones eficaces y prontas. Pablo Saborío nos dice involucrar a todos los sectores es clave. Gracias, señor embajador, por contarnos de su experiencia, sin duda muy valiosa. Bien, estamos cerrando. Yo quiero cerrar con una frase, embajador. Primero, bueno, por supuesto que agradecerle, pero hay dos frases suyas con las que quiero cerrar antes de despedir el programa. Uno, los acuerdos no se construyen con silencio, se construyen hablando. Me parece que esa es una frase fundamental en esta conversación. Y la otra es que ser diferente es un derecho humano, y lo decimos hoy precisamente en el Día Internacional contra la Homofobia. Así que desde Pulso Global, muchas gracias, embajador, por acompañarnos. Viallera, muchas gracias. Es que por principio hay que estar en contra de cualquier manifestación de discriminación. Y vuelvo y le repito, es que ser diferente es un derecho. Y uno tiene porque, como gobernante, tiene que entender el derecho de la gente a ser diferente. Y vuelvo y le repito, yo no necesito ser trabajador para entender las aspiraciones de los trabajadores. No necesito ser empresario para entender
las aspiraciones de los empresarios. No necesito ser mujer para entender las aspiraciones de las mujeres a que las respeten. No necesito ser niño para entender los derechos de los niños y así sucesivamente. Yo lo que creo es que necesitamos gobernantes que tengan como eje fundamental el diálogo con los diferentes sectores, o sea que tengan en práctica escuchar más. Y yo doy fe que el presidente Iván Duque de Colombia tiene la voluntad de dialogar y de escuchar. Necesitamos que la gente que está cercana a él estimule esa línea de conducta. Y necesitamos también que los diferentes sectores que hoy están relacionados con esas protestas en Colombia tengan esa línea de conducta. Y necesitamos que todos los grupos armados ilegales en Colombia tengan esa línea de conducta. Yo creo que es mucho más revolucionario que un grupo armado ilegal diga: yo voy a poner en libertad los secuestrados, voy a cesar el secuestro y las acciones violentas, que seguir haciendo acciones violentas. Muchas gracias, embajador. Y hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos lo hayan disfrutado. Les invitamos a dejar sus comentarios, consultas en nuestro Facebook y a compartir este programa en sus redes sociales. Les esperamos el próximo lunes con un nuevo programa. Yo les puedo hacer una propuesta a Yuri y a Yela. Cuando ustedes deseen invitarme, yo vengo aquí porque también podemos hablar de la agenda que venimos implementando aquí en Costa Rica, desde la embajada, incluyendo, como usted me decía ahora, los temas culturales. Colombia es un país con una gran riqueza cultural en la diversidad. La cultura es ante todo diversa y la cultura hay que verla como una inversión y no como un gasto. Sí, es, embajador, las puertas abiertas. Conversaremos para tenerlo nuevamente y a los miembros de la embajada. Fersi. Agradecemos a nuestros patrocinadores Inred Consulting, Editorial Iscandé y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. También agradecemos a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro, a Marcela Lang en la difusión de redes, a Andy Torres en controles y a todo el equipo técnico. Que pasen una buena semana. Muchas gracias, señor embajador. Buenas noches. Buenas noches. A usted muchas gracias. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a las 7 de la noche por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.